Mi nombre es Martín Zúñiga, servidor de Jesucristo, tu servidor. Hoy te voy a compartir otro devocional bien interesante, pero primeramente quiero recordarte de que si tienes alguna pregunta referente a este devocional o algún otro que yo haya grabado con anterioridad, perfectamente puedes dejar tu mensaje o tu comentario en el área de mensajes y te lo voy a agradecer mucho y por supuesto si hay alguna pregunta, yo con gusto te voy a responder en el tiempo que me sea más posible. Encontrar la respuesta y así poder estar todos de alguna manera conectados. Bueno, el devocional de hoy se titula Proclamar las buenas nuevas con coraje y humildad. Si no lo hacemos así, con coraje y humildad, realmente es bien difícil hacerlo porque cada uno de nosotros de alguna manera tenemos un conflicto, a pesar de que estamos salvos, a pesar de que el Espíritu Santo está con nosotros y nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, tenemos un conflicto a veces de compartir las buenas nuevas con otras personas, principalmente con la familia o con personas muy cerca de nosotros. En la lectura de hoy se va a basar en el libro de Corintios, que es el Primera de Corintios, capítulo 2. Y le voy a leer completamente el capítulo 2 y así después vamos a hablar un poquito de lo que se trata del devocional. Y la palabra de Dios dice así, en el capítulo 2 de la Segunda de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, amén. Si realmente tenemos la mente de Cristo para poder nosotros discernir qué es lo correcto y qué es lo prudente para que podamos hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice este devocional lo siguiente:
La Biblia nos dice que proclamemos el Evangelio a todas las personas, pero si bien todos queremos que otros conozcan a Cristo, muchas personas quedan paralizadas ante la idea de hablar una conversación de asuntos espirituales. Si esto le describe, cobre ánimo, no sé si se le sucede a usted. Eso nos pasa a todos y realmente me gusta compartir este devocional de hoy porque prácticamente se trata de tener el coraje, tener la agallas, tener el valor de poder hablar de nuestro Señor Jesucristo con otras personas. No tenemos que hablar mucho, no tenemos que decir una barbaridad de palabras ni leerles toda la Biblia a las personas. Tal vez una expresión, tal vez solamente compartir un versículo o decirle a las personas lo importante que es realmente venir a los pies de Cristo y tener a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Tal vez eso es lo que ocupa una persona para animarla, para fortalecerla. Y a veces nos da miedo hacerlo y temblamos y se nos traba la lengua y nos enmudecemos y pasan muchas cosas y a veces no decimos nada y a veces nos vamos y perdemos la oportunidad de poder proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Que conste, Dios no va a dejar de ser Dios, Dios no es menos ni más si nosotros compartimos el Evangelio, pero nosotros tenemos una misión como cristianos, es compartir la palabra de Dios para con otros, porque todos en esta tierra tienen la oportunidad de venir a Cristo y ser salvos, porque por todos murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su sangre fue derramada para todos nosotros. Y qué hermoso realmente, qué privilegio más grande el que Dios nos haya dado esa oportunidad a nosotros, de que podamos nosotros ser parte de ello, parte de esos que vienen a salvación, así como otras personas fueron parte de nuestra salvación personal. De mi salvación personal hubieron muchas personas que me hablaron del Evangelio a mí y yo los rechacé en un tiempo dado, pero el Señor Jesucristo me agarró en lo más especial de mi vida y me trajo a sus pies. Gloria a Dios por ello, yo estoy muy agradecido por ello y soy salvo por el resto de mi existencia y estaré en la gloria con Dios cuando Él decida quitarme de esta tierra, pero por ahorita, para mientras estoy aquí, compartiré el Evangelio. Continúo leyendo y dice: algunos de los voceros de Dios se sintieron horrorizados ante la idea de hablar acerca del Señor. Por ejemplo, Moisés le rogó a Dios que lo eximiera de hacerlo. Le dijo: no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, en el versículo 10 del libro de los Éxodos, cuando Moisés prácticamente le estaba diciendo: yo no quiero hacer esa función que tú me has encomendado, Señor, porque no me siento capaz de ello. Es muy posible que él tenía miedo, él tenía realmente de alguna manera ese sentimiento que a uno le da de no porque no quiera compartir las buenas nuevas a otras personas, es que le da a uno temor. Y siglos después, Jeremías reaccionó a una misión similar diciendo: soy muy joven y no sé hablar. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1 y el versículo 6, si gusta leerlo. La historia de este profeta Jeremías, cómo él se expresó y realmente la misión que Dios le había encomendado, y él tuvo éxito cuando fue obediente al Señor. Luego en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios, él les dice: me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Eso está en 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 3, para que lo puedan buscar y estar documentados en esa información. Para compartirles el Evangelio, sin embargo, el apóstol no se quedó callado. Sabía bien cómo persuadir con la lógica. Pero Pablo temía recibir argumentos humanos, ya que su objetivo era hablar, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Y realmente eso es lo más importante.
no es seguir doctrinas o ideas o pensamientos de nosotros las personas humanos. Nosotros somos mensajeros de Cristo realmente en la tierra y vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, vamos a fallar a veces porque somos humanos y estamos realmente en una lucha constante del el pecado y el espíritu. Es una lucha de todos los días, pero eso no quiere decir que no podamos redimirnos todos los días a través del Espíritu de Dios y podamos realmente retomar todo nuevamente la santificación y poder seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo con gozo y con paz y con alegría y poder llevar las buenas nuevas a otras personas. Muchos creyentes temen compartir el Evangelio, pero el Señor nos llama a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es bien verídico, todo nos pasa. Yo tengo bastante tiempo, gracias a Dios, de compartir el Evangelio. Ahora lo hago a través de este medio, grabando los devocionales, pero no deja de darle a uno miedo, es un conflicto. Yo lo hago una vez a la semana aproximadamente, pero a veces realmente pasa un conflicto. Es bien difícil poderse poner que todo esté en orden para poderlo hacer, porque también el enemigo está tratando de evitar que lo hagamos. Pero debemos de gozar en el Señor, orar y pedirle al Señor que Él realmente nos guíe, y es posible hacerlo. Ese mandato que nos dio el Señor de llevar el Evangelio a todas las naciones está en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Por tanto, confíe en el Espíritu Santo que nos da la mente de Cristo para proclamar el amor del Salvador. Entonces debemos de estar siempre pensando que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos está guiando, nos está cuidando, nos está fortaleciendo para poder seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Solo les quiero compartir el último versículo de este devocional que está en la segunda de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17. En el capítulo 5, versículo 17, y dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios. Todas son hechas nuevas realmente. En Cristo todo es nuevo. Vamos a seguir luchando con el hombre viejo aquí en la tierra. Eso es verídico, día con día, pero todo es nuevo, todo es renovado. Somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo mora en nosotros, los salvos en Cristo, en los hijos de Dios. Así que yo te quiero dejar este mensaje, que no te deprimas ni te sientas desesperado o desesperada si en algún momento dado no puedes compartir la palabra de Dios con alguien. Pero ¿sabes qué? Otro día vendrá la oportunidad de hacerlo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, gloria al Señor. Y déjame tus mensajes si te gustas o tu pregunta. Amén.